de la montaña del autor Pedro Helera, quien ha presentado hoy día Rodomiro Helera Gómez junto a Manuel Pérez Vázquez. Estoy acá presente. Yo soy natural de San José de Lourdes, de la provincia de San Ignacio, pero radico en Lima. En esta oportunidad he traído este libro, que es un solo poema, ¿ya? Pero este libro no lo he escrito yo, lo he escrito un antepasado mío que se llama Pedro Helera. Yo soy Rodomiro Helera. Entonces este libro fue publicado una sola vez, junto con otros poemas, no así como libro solo, en el año 1871. ¿Me escucharon? 1871. El autor es natural de Huancabamba, era natural de Huancabamba. La publicación que él hizo en ese tiempo no existe en la Biblioteca Nacional, no está a disposición en ninguna biblioteca de universidad acá en el Perú. Lo ubiqué, está en internet ahora, pero la copia de este libro estaba en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Lo llevó el descubridor de Machu Picchu, Birman, y lo donó en la biblioteca de Estados Unidos. Gracias a eso se conservaba ahí. Mi antepasado, que es mi tío, no sé si tataratío, que llega a ser en realidad, no tenía, digamos, recursos como ahora podemos a veces disponer de repente para hacer una publicación. Él era una persona bastante modesta, escribía poesía y lo publicaba de acuerdo a sus posibilidades. Y con el fin de que no siga en el anonimato para las nuevas generaciones, he tenido la voluntad de publicar este libro, recogiendo un poema que está ambientado en la zona de acá, de Huancabamba, Sondor, Sondorillo, Tabaconas, Tamborapa, Perico, San Ignacio, Jaén. No quiero ser, digamos, exagerado, pero yo creo que no existe una obra similar que haya escrito alguien natural de esta zona por acá, respecto a esto. Y en esta obra él narra su experiencia idílica, ¿no? Se enamoró de esta persona que se llama María desde muy tierno, porque él quedó huérfano de padre, que su mamá ya había fallecido con el nacimiento. A los 13 años quedó huérfano de padre, y después digamos, que ya dejó de estudiar a los 13 años, no terminó su primaria y comenzó, digamos, a desarrollarse solo con el apoyo de repente de algunos familiares. Y entonces en ese transcurso es que ocurre esta historia. Aproximadamente a los 18 años se trasladó a Lambayeque, y bueno, de ahí llegó a Lima después, porque en Lambayeque sufrió un problema de salud, perdió la visión en una circunstancia que no se puede explicar fácilmente a los 23 años. Y de ahí se fue a Lima en busca, digamos, de curarse, y no logró restablecer su visión. Se quedó ciego por toda su vida. Y no obstante eso, él seguía escribiendo. Él siguió escribiendo. El auxilio que tenía era su hijo. Su hijo le leía obras de poesía, y también él le dictaba los poemas para que él lo escriba. Y así fue, digamos, en breves palabras, cómo él realizó su vida. Y entonces lo que yo he querido, como les digo, es revivir
esos trabajos que él ha realizado. No merecen estar en el olvido. Necesitamos que la gente, los pobladores de Huancabamba, de Piura, en Piura se le consideran los escritores que acá los mencionan, he publicado, ellos dicen que este personaje no merece estar en el olvido. Por eso que la labor que he realizado para que esto pueda estar al alcance de las personas que nunca lo han conocido, y en particular de la familia Helera, ¿no? Que bueno, en fin. Entonces esto quiero comenzar leyendo algunos aspectos de su obra para que conozcan cómo escribía, qué escribía. La obra está compuesta de 32 cantos, se llama. 32 cantos. ¿No está la señorita de las imágenes, por favor? Le mandé dos imágenes. Bueno, está compuesta de 32 cantos. ¿Ya? Cada canto es como una poesía, digamos, diferente, pero no tiene su secuencia, ¿no? Continúa, es como una especie de novela, ¿no? Y entonces, parecido, digamos, él en ese tiempo él leía, por ejemplo, obras de autores famosos, ¿no? Como Dante, de repente Virgilio, que estaban de moda en esa época, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas ideas, por ejemplo, él escribió este poema. El Dante, por ejemplo, escribió la Divina Comedia, ¿no es cierto? Esa obra está compuesta de 100 cantos y tiene una introducción, y él hizo algo similar, no de esa magnitud, digamos, de obra, pero parecida. Esta obra tiene 32 cantos, como digo. Y bueno, entonces quiero irles mostrando partes de la obra. Por ejemplo, en el canto 1 está la introducción, ¿no? La introducción a la obra. ¿Me permiten, por favor, leer? Canto 1. Fértil campiña de mi patria hermosa, tu majestad sublime, con los recuerdos de tu imagen bella mi corazón oprime, y tenaz la memoria y rigorosa agita en mi alma la indeleble huella que en dulces ilusiones grabaron en tus caras sensaciones. Selvas, montes y ríos, collados y colinas, espesos bosques, árboles sombríos, ásperas rocas, picos tenebrosos, prados amenos, fuentes cristalinas y valles primorosos. ¿Por qué el recuerdo triste de tu divino encanto precipita el horror de mi quebranto? ¿Por qué mi pobre corazón resiste, anegado en la hiel del sufrimiento, el fuego de un dolor tan devorante que me obliga a rendir al sentimiento cada segundo un grito penetrante? ¿Será tal vez, Angélica María, tu sombra venerada, que en el recinto de mi pecho mora, la que enardece la impresión impía que el alma me devora? Porque desde el instante misterioso que iluminó la rápida mirada, que a la vez nuestros ojos se lanzaron de la fulgente chispa que brotaron, formóse ser divino que nuestras almas para siempre uniera. Y ese ser celestial que portentoso nos lanzó de la dicha en el camino, fue el ángel del amor que descendiera de las empíreas alas a las orillas del sonoro río, donde inflamó con sus celestes alas de una pasión eterna el vivo fuego que consume hasta hoy el pecho mío con un delirio ciego. ¿Por qué, María, el cuadro delicioso de la vega espaciosa
Ando nos vimos por primera vez, se ofrece a mi memoria tan hermoso. Y en fin, aquí él comienza, digamos, a introducir en el poema, hablando sobre lo que va a venir después, que es respecto del el enamoramiento que... A ver, él dice acá, cuando relata los momentos que pasó, al difundir su lumbre purpurina, el alba refulgente, aquella noche en que Teodoro hubiera terminado su historia peregrina, al margen de la fuente que circundara al huerto perfumado, entre Teodoro y Rosa colocado, principié a recitar de la manera subsiguiente mi historia verdadera. En este pasaje donde él, digamos, relata cómo fue su niñez. Después que la fortuna, a pesar mío, me arrebató inhumana del asilo más grato y delicioso a mi existencia, en su primera mañana advertí por instantes que el hastío de mi alma suspendía el rigor de su influjo venenoso, tal vez por la ternura con que el acento paternal solía dulcificar la hiel de mi amargura, pero mi tierno padre era casado, y los ojos celosos de su esposa mal debieron mirar al entenado. La cándida inocencia de mi niñez hermosa no era un velo a mis ojos suficiente que pudiera ocultar la influencia de mi sino indolente. Entre tanto mi padre procuraba con mil tiernas caricias pagar y con usura las delicias que a mi niñez primera le adeudaba. Su alma sensible, grande y generosa, con laudable ambición se proponía darme una educación sobresaliente, mas no alcanzó su voluntad piadosa el anhelado bien que pretendía con un deseo ardiente, porque en todo mi pueblo no se hallaba ninguna escuela de instrucción primaria, siendo a la juventud tan necesaria, y solo en los suburbios se encontraba de tan hermosa villa el mísero refugio de un anciano que enseñara a los niños la cartilla, la doctrina cristiana, y a rezar el trisagio y el rosario, sin dejar de las manos el denario. Sin embargo, mi padre se esforzaba por darme la instrucción correspondiente, pero érase su esfuerzo incompetente, al imposible que vencer trataba, pues yo solo oraciones aprendía en los místicos libros que leía. No faltaron impávidos pedantes que en términos enfáticos se dieron entre gentes ignorantes el tono de excelentes catedráticos, de hábiles profesores, de ilustres y magníficos doctores, de sabios insegundos, también de enciclopédicos profundos, de todos estos bichos que salían del seno del abismo de un lamentable y triste oscurantismo. El alumno primero que tenía era sin duda yo, pues lo ordenaba así la voluntad que me guiaba, hasta que al fin la luz del desengaño mostraba que mis doctos preceptores, con ruda extravagancia, tenían en el mar de la ignorancia menos habilidad que los pastores que guardan en el campo su rebaño. Mi padre, fastidiado de las dificultades que el destino le ofrecía, indolente en su camino para llegar al fin determinado, llevábame a la hacienda, en donde el gozo que yo en mi alma sentía era inefable, misterioso y santo. Mi corazón sensible se adormía con celestial encanto al escuchar el armonioso acento que mil aves hermosas dan al viento al contemplar las flores peregrinas y al respirar su aroma delicioso, al ver correr las aguas cristalinas, al oír su murmurio delicioso y al ver alzarse vaporosa bruma en la cascada y resbalar la espuma. Y en fin, así es como, digamos, él, en este pasaje, por ejemplo, su papá se esmeraba en que él tenga, digamos, una formación de estudios, pero supuestamente, según lo que él relata, los profesores no estaban a su nivel para poder atenderlos, escuchar, digamos, de ellos lo que necesitaban. Bueno, voy a hacer un alto, un ratito, y voy a pedirle aquí al profesor Mateo que hágame por favor el favor de las referencias, de
las referencias, por favor. Sí, un comentario de la referencia. Con esta presentación, primero quiero comentarles que cuando tuve en mis manos esta obra de Pedro Helera, me causó demasiado impacto, porque obras como esta, en este estilo, auténticamente español, aquí en Perú no se han visto, ¿no? Salvo los cantos de Mariana Melgar, un poco, ¿no? Los árabes. Pero esto es totalmente diferente. Esta es una obra, un solo poema, un libro, miren, donde se narra de manera perfecta, armónica, coherente, toda una serie de relatos, poéticamente, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención porque definitivamente Pedro Helera era un personaje que estaba fuera de su época, se había adelantado mucho, ¿no? Y bueno, continuando con esta presentación, las referencias extraídas del libro Ayeres de Huancabamba de Juan Paz Velázquez, edición del año 2012. Teobaldo Elías Corpancho, poeta y diplomático, dice: Helera es un verdadero poeta, su vocación es legítima y el culto que tiene por las musas es ardiente, como todas las pasiones que tiene nacimiento en el corazón de un ciego. Escrito el año 1873, en enero. José Domingo Cortés, escritor chileno, opina lo siguiente: la vida de este poeta es un ejemplo vivo de lo que vale la virtud y el genio reunidos. Virtud y genio reunidos. El poeta Pedro Helera es uno de los representantes más sinceros del romanticismo peruano, escrito en el año 1876. Me refiero a los años escritos de las referencias que estamos leyendo, ¿no? César Toro Montalvo, literato muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? César Toro Montalvo. Pedro Helera, dice: Pedro Helera, poeta de corazón, ha cantado siempre en medio de las lágrimas a todo lo grande y a todo lo bello. Miguel Justino Ramírez, un sacerdote, dice: causa profunda pena constatar el punible descuido de las generaciones del pasado y contemporáneas del poeta, echando al olvido la memoria y la labor de quien como Pedro Helera conquistó nuevos campos de gloria para un terruño Huancabamba, para nuestro departamento y para nuestro país. Luis Alberto Sánchez, todos estos peruanos, César Toro Montalvo, Miguel Justino Ramírez, Luis Alberto Sánchez, literato también peruano, conocido, muy conocido, dice: llama la atención que Helera, realmente romántico o bohemio, no figurase en la bohemia de mi tiempo, de Ricardo Palma, en la que aparecen, sin embargo, personajes cuyos méritos literarios son otros que no una obra bohemia de la que no participaron de hecho, aunque sí de fama. Juan Antón y Galán, docente universitario, frente a este trabajo expresa lo siguiente: con Pedro Helera, el más antiguo de los poetas del departamento, se inicia nuestro romanticismo. Su verso está pleno de ternura, dolor, angustia, soledad, muerte. Asimismo, Juan Paz Velázquez, un historiador peruano, Pedro Helera fue, dice, un apasionado cultor del verso,
que sufrió mucho por su impedimento físico. Él era. Estamos hablando de un personaje que ha trascendido, su producto ha trascendido en su tiempo y que sigue trascendiendo, pero que hay algo extraño. O sea, no fue reconocido como han sido reconocidos o recopiladas las informaciones con Ricardo Palma, ¿no? Y otros estudiosos. Entre ellos está don Luis Alberto Sánchez, que lógicamente ya no existe, por eso ustedes ya no pues tienen memoria de él. Yo sí, un estudioso, un grande de las letras peruanas, don Luis Alberto Sánchez. Y así todos estos personajes que se están refiriendo a don Pedro Helera, dice. Voy a repetir. Juan Paz Velázquez, un historiador, dice: Pedro Helera fue un apasionado cultor del verso que sufrió mucho por su impedimento físico. Ahí nos quedamos. ¿Qué le pasó a Pedro? Se quedó ciego. ¿Se dan cuenta? Y no fue un impedimento físico el motivo por el que castrara todos sus proyectos. Sin embargo, él dejó todo este legado. Dice, pero que lo compensó con la grandeza de su alma generosa. De lo que estoy seguro es que ha dado mucha honra a su serrana tierra andina como la dulce Rita de César Vallejo. Y ahora, ¿sí sabe qué es César Vallejo? ¿Sí? César Vallejo, ¿sí sabe qué es? No. Tú sí, correcto. César Vallejo es el más grande poeta universal y sabe, es peruano. Dicen, Armando Arteaga, poeta, en su blog, esto es ya más actual, pues, en su blog dice, su poesía, o sea, se refiere a la poesía de Pedro Helera, su poesía es humanista y de gran nivel, de vasta cultura, a pesar de su premura profunda y autodidacta, de un variado ímpetu creador que ya visoraba su modernidad, poesía de poderosa fantasía y con extraña capacidad de visión para poder entrever el lado oscuro de la vida. Fue escrito esto que acabo de leer el año 2006. La vida nos depara proyectos, nos está deparando como jóvenes, nos está deparando múltiples facetas, posibilidades, nos está poniendo caminos y tenemos que elegir. Ustedes no sé qué grados tendrán ahora, pero por el cordoncito parece que ya están terminando la secundaria, ¿cierto? Entonces, en este momento les toca definir lo que va a ser su futuro. Y dentro de este grupo que nos acompaña, seguro hay poetas, investigadores, historiadores, arquitectos, médicos, policías, abogados, etcétera, etcétera. Y por qué no, por ahí aquí hay un compañero que me mira con la cara de congresista. ¿Por qué no? Congresistas, presidente de la nación. Miren, chicos, aprovecho esta oportunidad. Porque don Pedro Helera, habiendo perdido la vista, ¿a qué edad? 23 años. Impresionante. Pero él, toda esa pérdida lo potenció en otros aspectos de sus cualidades, de sus talentos. Yo quiero terminar esta parte invocando a ustedes. No tienen que perder nada para hacer algo igual o mejor. Pero todo eso depende de ustedes. Muchas gracias.
Que ustedes escuchen, por ejemplo, cuando se refiere a otros pueblos que algunos de ellos no los conozco. De repente ustedes tienen referencia o ya han desaparecido, no sé. Dice así: después de recitar sucintamente mi anécdota a los jóvenes amantes, a la aurora del día subsiguiente, Teodoro y yo a caballo atravesábamos del valle la risueña pradería. Al lucir la alborada ya mirábamos la montaña sombría en donde serpentean los caminos que conducen al pueblo de Chirinos. Dijo Teodoro: al paso que llevamos, habremos avanzado en el desierto, en pocas horas, un inmenso espacio, y si en la tarde atravesar logramos la quebrada del Muerto, que baja Tabaconas de Ainaguara, tocaremos mañana en San Ignacio, y luego en Tamborapa y en Manchara. Sin duda en esos puntos tomaremos noticias de María. Puede ser que mañana la salvemos de la hondura en que la haya refundido la cruda tiranía de ese Caribe bárbaro y menguado. Quiera el cielo sagrado, al joven respondí con amargura, que corone su férvido deseo con éxito feliz nuestra aventura. No parece difícil, según creo, alcanzar el objeto que nos lanza en la escabrosidad de esas regiones, pero en presentimiento borrascoso, con negras turbaciones, eclipsa del fulgor de la esperanza en mi pecho el destello luminoso, porque comprendo, hermano, que mi amada se halla por 1000 peligros circundada. Sospecho que la infamia y la insolencia de ese hombre corrompido con un crimen nefando mancha el velo, que la virtud, la honra y la inocencia sobre ese bello arcángel han tendido. ¿Qué objeto y qué interés la han precisado con diabólica hazaña para hacer de improviso arrebatado de su albergue a una joven pura y bella y hundirla en la montaña para que nadie escuche su querella? Ay, hermano querido, yo presiento que presto labrarán mi sepultura los celos, la venganza, el sentimiento, la precipitación y la locura. Como decíamos, esta obra se refiere a un enamoramiento que él tiene, ¿no es cierto? María es su enamorada. En el canto 30 descubre lo que él nunca había pensado que iba a ocurrir. Descubre que María al final era su hermana y no podía casarse. Y lo dice de él en estos términos: ah, Dios mío, exclamaba con dolorido llanto, ten compasión, Señor, de mi quebranto, ya que en tu sabia inteligencia estaba el terrible secreto que había de ser el hórrido decreto de mi amarga y eterna desventura. Ah, ¿por qué, Dios inmenso, has consentido que haya yo conocido ese ángel de clemencia, modelo de virtud y de hermosura, para que mi alma con fatal vehemencia y con tenaz delirio adore su belleza encantadora con el ardor de la pasión más fuerte, y para que de un infernal martirio me condene la furia aterradora a buscar el silo de la muerte? Ah, Señor, tú conoces los dolores que van a darle fin a mi existencia, a no ser que mediara la influencia de tus altos favores, es decir, que tu voz omnipotente se dejara sentir distintamente, derogando las leyes que ha dictado el error de los míseros mortales y que no ha derivado su origen de las leyes naturales que sustentan del orbe la armonía, las leyes que dictó la tiranía, el fraude, la malicia y el engaño, por ser falsas, refluyen en el daño que despedaza
la existencia humana. María, que hoy resulta ser mi hermana, no puede ser mi esposa, porque una ley terrible lo reprueba. Si las divinas leyes que observaron los hijos de Adán y Eva, y que con plena libertad reinaron en la feliz edad de la inocencia, nos halagaran hoy con su asistencia, la humanidad entonces no sería la víctima infeliz del despotismo, ni la esclava servil del fanatismo, ni el blanco de una infame anomalía. Piedad, gran Dios, supremo, omnipotente, para la humanidad triste y doliente que rueda en el abismo del tormento, y a mí me dé tu celestial clemencia, resignación, valor y resistencia, para que no me lance el sufrimiento al seno del olvido, sin que un día tu consuelo mitigue mi agonía. Así pasé entre amargas reflexiones de aquella noche las mortales horas, sufriendo de inefables impresiones en el alma, las huellas destructoras, hasta que al fin con trino melodioso saludaron las aves, los fulgores de la primera luz de la mañana, y yo que había sufrido silencioso hasta aquel mismo instante los furores de mi pasión insana, dejé de la cabaña el duro lecho y salí a respirar el aire, el fresco ambiente, por ver si de mi pecho con su frescor calmaba el fuego ardiente. Luego partí sobre la fresca alfombra en torno de los cedros que cubrían a aquel tranquilo albergue con su sombra. De allí miré que rápido salían del interior de la áspera montaña dos mancebos con rumbo a la cabaña. Se acercaron y vi que era Vicente, con aquel pobre joven que el día antes, con lágrimas dolientes y abundantes, dijo haber encontrado en el torrente el cadáver sobre una palizada de su madre adorada. Entonces, así es como, digamos, él describe pues toda la historia que ocurrió en torno a este tema amoroso que él tuvo, y al final, como descubrió que su enamorada era su hermana, la obra concluye al final, la hermana, digamos, como también se siente frustrada, ¿no? Frustrada por ese hecho, Yo no sabía. pide que la lleve a internar en una casa de una congregación en Trujillo, y él, gracias al apoyo económico que tenía de parte de su padre, que le dejó una pequeña herencia, cumplió con ese pedido que ella le hacía, y bueno, y él después ya se dirigió a Lambayeque a continuar con su vida, digamos. Entonces la historia termina así, y bueno, les agradezco por haber escuchado esta presentación, y si tuvieran alguien una pregunta, los quiero escuchar, o algún comentario de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien del público de repente quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo algunas dudas. ¿Por qué en esa época, en esa época de la bohemia, porque pertenece a la época de Ricardo Palma, del romanticismo, por qué no lo consideraron? Pues que había marginación todavía, ¿no? Porque yo realmente al leer son cantos epopeicos que siguen el camino de Dante, de Homero, ¿no? Y es sorprendente, yo me sorprendo porque es un canto, es un poema perfecto, ¿no? Con las sílabas cortadas, todo en la época de ese entonces que se trabajaba así, y es muy difícil.
Entonces, vuelvo a repetir, yo me sorprendo por qué no estaba incluido dentro de la literatura peruana. Y eso lo menciona Luis Alberto Sánchez y muchos intelectuales de la época. ¿Qué pasó? ¿No? Es mi interrogante, ¿no? Gracias por la consulta. Justamente a partir del público a veces uno agrega cosas que no ha mencionado. De lo que se trata es lo siguiente. Él queda ciego, vive en Lima de una manera bastante limitada porque no trabajaba. Se dedicó íntegramente a la poesía. Y como le decía, acompañado de su hermano, de su hijo, ¿no? Lo auxiliaba, lo conducía por las calles en Lima. En Lima él recitaba sus poemas en la calle. También a veces utilizaba un instrumento para mejorar sus presentaciones. Y habían personas menesterosas que lo apoyaban para hacer sus pequeñas publicaciones. Le financiaban, digamos, sus publicaciones. Entonces, yo estimo que por esas limitaciones que él tenía, las personas que tenían, digamos, cierto poder económico o que eran académicos, porque él no era académico, no lo tomaban en cuenta, simplemente, ¿no? Por esa razón. Aunque algunas personalidades sí lo apoyaban, sabían de su valía, y está, digamos, en su obra, él dedica poemas a esas personas que lo apoyaron en vida y que murieron antes que él. Él le escribió poemas, y ahí menciona, digamos, su amistad que tenía con ellos, que esas personas lo apoyaban económicamente y también difundían sus obras, ¿no? ¿Dónde lo dijo? Por ejemplo, para publicar, la única vez que lo publicaron, como digo, este poema, junto con otros poemas en una obra de más de 500 páginas, le financiaron esa obra, porque él no tenía los recursos. Y entonces, si nadie, digamos, se hubiera interesado en publicar sus poemas ahora, por ejemplo, estaría totalmente desconocido. Totalmente desconocido. Entonces, bueno, el detalle es ese, ¿no? Que yo he querido, bueno, mi intención en realidad era publicar sus obras completas. Porque en el libro que les comento del año 1971 no están todavía todos sus poemas. Hay otros poemas que están en periódicos de la época, en revistas, que están sueltos. Y yo he investigado en la Biblioteca Nacional, están por ahí. Pero para publicar eso ya supera, digamos, mis posibilidades. Entonces no lo podía hacer. Me limité a publicar solamente este poema. Así. Gracias. Solo sería para hacer una reflexión final. Se corren riesgos en todo pueblo, en todo lugar, siempre ocurre esto. Igual como los héroes también, hay muchos héroes que no se mencionan, no se conocen. Y es muy peligroso, es de mucho riesgo cuando eso va ocurriendo, cuando dejamos pasar las cosas, ¿no? Esto ya es como una reflexión final. Nosotros aquí hemos tenido un poeta popular que en su momento todo Jaén, toda la provincia de Jaén lo conocía porque él recitaba sus poemas en la radio y viajaba con el Círculo Cultural Jaime Vázquez Díaz también por todos los distritos y lugares, ¿no? Y era don Lázaro Carrasco Guerrero, por su obra. Un aplauso para Lázaro.
y es capaz de que si nosotros nos descuidamos, quede en el olvido para la posteridad. Por eso, aparte de que este es conocimiento para ustedes, enriquecimiento para nosotros, también es motivación, reflexión y acción para inyectar esto a nuestras metas, a nuestros objetivos personales y colectivos. Publicar la obra de Lázaro Carrasco Guerrero aquí en Jaén sería darle nueva vida a este poeta que haya la palabra. Así que Ulises, tiene la palabra. Adelante, mira. Buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo muchos queríamos ver eso? Quiero estar en esta tierra de Jaén de 200 años de estudio. Para mí es una alegría. Creo que lo mejor de nuestra fe, quiero dedicarles a Manuel y a toda la comisión organizadora, al consejo, a Eugenia, a todos. Y frente al maestro Don Ramiro, ¿no? Su familia, su esposa que viene desde Lima, con su recurso financiar un libro de 200 años atrás y buscando la genealogía. Estos días explicaba el maestro en las peleas, en los reclamos, y creo que ustedes pueden lo celebrar. Nosotros sin celebrar, siempre Ulises, peleando, gritando en el consejo, logramos que se publique un libro de Jaén y el consejo lo vio. Y escucho, son más de 4.500 millones de leras. Entonces, ¿se imaginan cómo dar cada uno 1.000 soncitos, 500 soles, y el libro lo publicamos el próximo año? Y lo llamamos a Huancabamba con todos estos muchachos a demostrarle que en Jaén se levanta su grito de este hombre. Es una propuesta. En Piura tenemos dos grandes maestros, amigos nuestros, Justino Ramírez, un cura excelentísimo, famoso, tan sabio como el padre Martín Cuestas, y natural de allá de Huancabamba. Y tenemos un paisano de ustedes, famoso Carlos Jara Jiménez, premio Las Américas, un personaje importantísimo, autor de La Huella del Puma. Y así está el profesor Gutiérrez, otros famosos, pero especialmente de Huancabamba, es nuestro amigo Carlos Jara. Entonces me parece que la idea, el alcalde de Jaén, que todavía no está por ahí pescando, me dice bronca, y él ha ofrecido que este año yo quiero llevarle a ustedes maestros de Huancabamba y ustedes chicos de su colegio. Ustedes están con sus cartoneros. Pero sería bonito que esta propuesta de la familia Lera lo proponga el Consejo Provincial de allá de Huancabamba, o sea, el Gobierno Regional de Piura, que está en campaña, que cree un fondo editorial con una partida específica para publicar la obra Cumbres de Maestro. Esa es mi propuesta, mi sugerencia, y un abrazo a ustedes en esta tarde. El profesor Pedro Elce de Lera. Gracias. Para felicitar a Ramiro Hilera Gómez, justo que es descendiente de la familia Hilera de San José de Lourdes. Él es el hermano de un profesor que trabajó acá en Jaén, Armando Hilera Gómez. Y tuvo un hermano mayor, mi novio, Hilera Gómez, que acaba de morir en la ciudad de Chiclayo. Y a ella le consta que el año pasado nos reunimos los Hilera aquí en Jaén. ¿Y cuántos creen que nos reunimos? Nos reunimos más de 400 Hilera aquí en Jaén. Y como no había un espacio, digamos, suficientemente grande, nos fuimos a un recreo allá cerca de ¿cómo se llama? De Chamaya, de Gran Caimán. Nos reunimos, hemos empezado a reconocer
Y bueno, para aquella oportunidad, Rodomiro hizo un comentario muy ligero en el WhatsApp, haciendo referencia al poeta Pedro Aguilera, haciendo saber que era un productor ciego, ¿no? Era ciego. Hoy sabemos, con mayor protección, a los 23 años se quedó ciego. ¿Y cómo siguió produciendo? Y cómo relata, digamos, a través de sus versos, todo el sufrimiento y también la felicidad que él sintió en la juventud, en la adolescencia, y bueno, y cuando fue ya hombre. Y entonces, esto yo lo cuento para que ustedes hagan todo lo posible. A la edad que ustedes tienen, yo también lo tenía. Yo conocí Huancabamba cuando era pelotero, era futbolista. Para su conocimiento, yo he sido exalumno de aquí hoy es el Villanueva Pinillo, más conocido el Agro. Yo he sido fundador del ALA. ¿Saben qué es el ALA? He sido fundador del ALA. Y resulta que cuando yo era joven, yo me iba a jugar a Sondo, a Huancabamba, caminando, a lomo de bestia. Imagínense. En ese tiempo no había la carretera que hoy tenemos. Es parte de nuestra historia. Como que usted debe saber que en mi época, para ir a San Ignacio, de aquí a San Ignacio, teníamos que usar una semana o una semana y media. Así era antes. Y entonces, eso es bueno que ustedes lo conozcan, porque son referencias históricas que nos ubican y nos permiten trabajar por identidad. Mire, el caso de Pedro Helera no solamente trabaja por la identidad, digamos, de la familia, sobre todo por la identidad huancabambina. Y resulta que nos damos cuenta que los de la familia Helera tenemos grandes responsabilidades con el Perú, con nuestra región. ¿Qué legado vamos a dejarles? Algo debemos dejarles. Mire, Rodomiro está haciendo una labor muy, muy importante. Pero como él, realmente hay muchos más que están trabajando por la identidad de esta tierra querida, de esta patria. Y yo los insto a ustedes para que reflexionen esta experiencia, que tal vez les resulta muy lejana para ustedes, pero está cerca del entorno que tenemos. Y yo saludo, digamos, la actitud de los docentes que los motivan a ustedes, los traen acá para que conozcan esto. ¿Cuántos poetas, cuántos escritores, cuántos pintores, cuántos futuros héroes, cuántos líderes y lideresas tendremos aquí? Yo creo que hay que promover eso. Yo aprovecho la oportunidad para saludar, digamos, a la Asociación de Escritores de Jaén, que viene haciendo una labor tan magnífica como esta, porque esto nos permite conocer nuestra realidad con más referencias, para que ese sea el rumbo, lo que nos da norte para nuestra vida, para hacer nuestros proyectos. Sueñen, hay que soñar. Y lo que hace falta es simplemente empezar a trabajar para construir ese proyecto. Felicito a Rodomiro por esa sensibilidad que ha tenido de rescatar una obra que realmente nos enteramos en el encuentro de la vez pasada, el año pasado, por la referencia que hizo, y ahora por la presentación de esta obra de manera escrita. Y esperamos, yo le sugiero a Rodomiro que haga un esfuerzo por presentarla en San Ignacio. Y luego trabajemos para presentarla en el mismo Huancabamba y más adelante seguramente en Piura. Y es que ya hay que presentar tu obra también, ¿no? Y seguramente para esta oportunidad podrás seguir muchas más cosas. Y a invitar, digamos, a todos los escritores para que sigamos escribiendo, para trascender, ¿no? Para hacer trascender, digamos, lo que significan nuestros pueblos, nuestras familias y la sociedad. En la mañana he hecho la presentación de la obra que él ha escrito sobre San José. No hemos tenido la oportunidad de asistir por problemas laborales, pero sé que ha sido también muy lleno y es el mejor aliciente que tiene un escritor. Así que, gracias, senador Mapea, por permitirme, digamos, este comentario. Muy amable. Buenas tardes.
Bien, entonces ha sido la importante presentación del libro María o Escenas de la Montaña del autor Pedro Helera, quien estuvo a cargo el profesor Rodomiro Helera Gómez. Despedimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Gracias, estudiantes. Los invitamos mañana. Continúa esta sexta feria del libro aquí en el auditorio de la Universidad.